buenas noches, amables televidentes, nuevamente con nuestro programa CONAPAFAS Educa Perú. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, que vamos a hablar de infraestructura de construcción a nivel nacional. Pero antes déjenme saludar a los maestros del Perú. Pasado mañana, miércoles 6 de julio, se celebra el Día del Profesor, el Día del Maestro. Un saludo cordial, respetuoso, amical a todos los maestros del Perú, a los maestros activos, a los cesantes, jubilados, a los profesores contratados, a los profesores que trabajan en las instituciones educativas privadas, públicas, parroquiales, policiales, militares, cooperativos y otros. Un saludo a los subdirectores y directores. A todos los maestros del Perú, un cordial saludo en este día 6 de julio, miércoles. Y a propósito también tenemos que informar que la comunidad educativa, es decir, todos, profesores, directores y padres de familia, estamos realizando una movilización el día de miércoles, precisamente el Día del Profesor, una movilización general en contra de Jaime Saavedra Chanduví, de pésima gestión como ministro de Educación, a quien la mayoría de medios de comunicación y periodistas lo saludan como un extraordinario ministro. Sin embargo, es todo lo contrario. Ahí haremos una conferencia de prensa en la Plaza San Martín el miércoles 6 de julio a las 10 de la mañana, donde desnudaremos, ¿no?, y advertiremos todo el fracaso total del ministro. Y a propósito, en una entrevista que el domingo le hicieron a Martín Vizcarra, el primer vicepresidente electo, Mónica Delta le dijo, al propósito, ¿cómo vamos en el sector educación? Y Vizcarra contestó, mal, pésimo. Y ahí entró Aldo Mariatti y le dijo, ¿y Jaime Saavedra sigue o no sigue? Sí sigue de ministro. Qué incoherente es usted, señor Martín Vizcarra. Tenemos mucha fe en el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que por su experiencia es un buen técnico, es un buen político, ha sido ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, premier de diferentes gobiernos, y ha demostrado que es un eficiente técnico y político, y con la edad que tiene y por la solvencia económica que tiene, esperamos que sea un éxito su gobierno y sobre todo que sea el quinquenio de la educación. Pero ya desde ya lo emplazamos al primer vicepresidente Vizcarra que sea coherente, porque si a Mónica Delta le dice que la educación en el Perú es mala y pésima, como Aldo Mariátegui, que está en la misma entrevista, le dice que continúe Jaime Saavedra. O sea, que continúe la educación pésima con Jaime Saavedra, y por ello vamos a una gran movilización el día 6 de julio, miércoles, Día del Maestro, en la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, damos la bienvenida al distinguido ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, quien nos va a hablar de la infraestructura en el Perú. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Perdón, Gregorio, disculpa. Sí, vamos a hablar de la infraestructura, de la construcción, pero empecemos con el sector educación, ¿no? Si bien es cierto que usted es amplio conocedor de la infraestructura a nivel nacional, nos va a dar sugerencias y sobre todo las sugerencias y la propuesta lo dará al gobierno entrante. Queremos saber básicamente sobre la infraestructura de los colegios en el Perú. ¿Cómo no? En el aspecto de los colegios en el Perú, evidentemente que hay muchísimos problemas desde el punto de vista de la infraestructura. Tal es así que Proinversión ha sacado varias iniciativas privadas para poder mejorar la infraestructura en general en el país. Eso es, digamos, parte de lo que es el déficit de la infraestructura que ha publicado AFIN, la Asociación de Fomento a la Infraestructura Nacional. Esta entidad sacó un informe en octubre del 2015, en la cual tenemos un déficit en infraestructura del orden de 160.000 millones de dólares, Gregorio. Sí, es muy alto, pero con respecto a los colegios emblemáticos, ¿qué le parece a usted? Pero permítame que me anticipe antes que usted participe. Con la PAFA nosotros estamos en total desacuerdo con colegios emblemáticos porque eso solamente se da en el menos del 1% de casos. Y lo que sucede grandemente es que en estos colegios emblemáticos ha habido robos emblemáticos. Un colegio que su presupuesto real era de 20 millones, han dilapidado 40 millones, es decir, el 300%. Empecemos por los colegios emblemáticos, ingeniero. Bueno, en este caso, Gregorio, yo pienso, estoy de acuerdo con lo que tú comentas. Para mí, todos los colegios del país deberían ser
no tenía por qué haber categorización de este es emblemático y este no. Es inequidad. Es inequidad, evidentemente. En el país necesitamos trabajar en elevar la educación, porque la educación es sinónimo de disminución de la pobreza y la educación es sinónimo de construcción de un ser humano en su parte integral, no solo instrucción, sino es educación de manera integral. Por lo tanto, no es por qué se tiene que dar colegios emblemáticos. En general, el nivel educativo en el país tiene que mejorar enormemente. Ingeniero, le haría un comentario especial también, porque los colegios emblemáticos que conocemos, que yo conozco, el Alfonso Ugarte, el Melitón Carvajal, etcétera, todos los colegios emblemáticos, tenían pisos fuertes, tenían patios fuertes, tenían construcción noble, tenían en exceso aulas. Yo no sé por qué tienen que refaccionar o demoler para hacer colegios emblemáticos, cuando todos esos miles de millones de soles que se han malgastado, porque se ha sobrevalorado también, ha debido hacerse construcción en todo el Perú. Todos esos miles de millones hubiese alcanzado para los colegios de extrema pobreza, donde no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen baños, tienen silos, ¿no? En Tacabamba, un distrito pequeño, en Chota, en la provincia de Chota, se ha invertido, se ha malgastado 8 millones de soles y todas las paredes están cuarteadas, los techos están cuarteados y está fuera de la ciudad a 5 kilómetros, tendría que hacer primero una carretera, no hay luz, o sea, totalmente aislado, y los padres de familia, los profesores, los alumnos nunca van a ese colegio de 8 millones. ¿Y qué resulta? Que el director de la UGEL de Chota, de la provincia de Chota, designa a su hermano de padre y madre como director del colegio emblemático en Tacabamba, un distrito de Chota, y entre los dos van japanajapes en 8 millones de soles, pero no se hace nada. Fuimos al procurador anticorrupción de Cajamarca, conversamos más de dos horas. Sin embargo, él dijo, no puedo hacer porque hay buenos abogados, por una I, por una O, por una tintería, cambian el delito, un delito por otro tipo de delito más suave para que sean penas benignas. Esa es para muestra un botón en Tacabamba, un distrito pequeño, un colegio emblemático, 8 millones, que se despilfarra, se dilapida, en combina el director de la UGEL de Chota con su hermano director de ese colegio. Mira, yo te comento, Gregorio, he visitado un centro educativo de 3 a 5 años en Abancay, no más allá de 3 semanas, y en este colegio conversé con la profesora, me comentó que tiene 35 alumnos entre esa edad de 3 a 5 años, pero lo más grave que me comentó claramente es de que el 70% de estos niños padecen de anemia. Entonces, por lo tanto, no solo es infraestructura lo que necesitamos es tener infraestructura y los servicios colaterales, agua, desagüe, que es lo que tenemos que trabajar para poder mejorar realmente la educación y, por supuesto, alimentación. O sea, no solamente es la infraestructura, sino, repito, es los servicios colaterales. Y, ingeniero, con respecto a los hospitales, el otro rubro interesante, urgente, complejo, que es el sector salud. Se construye mega hospitales cuando nosotros sugerimos como CONAPAFAS que la atención externa se deben dar en los colegios, es decir, en los colegios tienen que haber centros médicos escolares, con un médico, una enfermera, una obstetriz y hasta un dentista, de tal suerte que esos profesionales van a tener mucha chamba en cada colegio porque hay 1000 alumnos, hay 500 padres, 500 madres de familia, hay 200 profesores, van a sudar la gota gorda en atención externa. ¿Para qué construir más hospitales? Lo que hay que hacer es repotenciar, equipar con maquinaria, con equipos modernos, sofisticados, para que haya una verdadera atención. Es decir, todos los hospitales que hayan se deberían repotenciar y que no les falte pues, el oxígeno, los equipos para las operaciones, y una serie de faltantes que hay, no solamente en el hospital de policía, en el hospital militar, en la mayoría de hospitales, y tenemos que afirmar que algunos hospitales en los conos en Lima son morgues, donde los niños ingresan y se mueren, y los ancianos también. Y ni qué decir de la sierra, los centros médicos, las postas médicas han colapsado realmente. ¿Qué opinión tiene con respecto a la construcción en el sector salud? ¿Cómo no, Gregorio? Quiero comentarte, de antemano quiero señalar lo siguiente. El Perú está con los aspectos de desarrollo y organización para ser parte de la OCDE. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta un aspecto de estadísticas. En OCDE se deben tener, como estadística OCDE, 5 camas por cada 1000 habitantes.
El Perú en este momento tiene solo 1.5. O sea, si tú te das cuenta, Gregorio, lo ves, entonces quiere decir que hay 3.5 camas de déficit por cada 1000 habitantes. Y si tomamos la estadística poblacional que tenemos, que es de 30 millones de habitantes, entonces el déficit de camas hospitalarias asciende a 105.000 camas hospitalarias de déficit, brecha. Ahora, si tú, digamos, sabes, el Hospital Rebagliati tiene una capacidad de 1.200 camas, entonces quiere decir que más o menos para tener una idea de la brecha que tenemos en el aspecto hospitalario, estamos hablando para cifras macro, 100 hospitales Rebagliatis en todo el Perú. Ese es un primer punto. Un segundo punto, estoy plenamente de acuerdo contigo que en los centros educativos deberían tener los servicios complementarios de salud. ¿Por qué? Porque de esa manera hay que ponerse a pensar, hay muchos niños en la sierra, yo soy cusqueño, en la sierra caminan a veces 2-3 horas para ir a estudiar, y si de ahí además tienen que caminar a lo mejor 2-3 horas para irse a curar, no vale la pena. Entonces lo que habría que hacer más bien es alrededor de los centros educativos tener los servicios de salud, alimentación y todo, y para los profesores igualmente domicilio, para que ellos puedan vivir y no desplazarse cada día, o digamos que tienen muchísimo tiempo que ocupan perdiendo eficiencia en su enseñanza. Ingeniero Gómez Sánchez, como repito, ¿no? Los hospitales deberían ser para atender operaciones leves, medianas, graves, muy graves, pero no para atención externa. La atención externa se debe dar en todos los centros escolares, con centros médicos, como repito, con todos esos profesionales, y que no nos vengan con el pretexto de que falta presupuesto. El otro pretexto de algunas autoridades del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud y de los otros ministerios es que nos falta presupuesto o que nos faltan profesionales. Mentira. Les proponemos formalmente que todos los egresados o por egresar de las 150 universidades, entre médicos, obstetrices, dentistas, enfermeras y técnicos en medicina y afines, pues hagan sus ESIGRA, sus SERUM, sus servicios sociales en los colegios. Lejos de preparar una tesis o un examen de repente no tan estricto, ahí van a servir a su comunidad, van a atender a los pacientes, primeros auxilios, etcétera, y además van a aprender, van a enseñar, van a solucionar la salud, van a mejorar la salud y a la vez van a aprender de los pacientes que van a tener de todo tipo en esa ciudad. O corríjame usted, señor ingeniero. No, yo estoy, como te dije, Gregorio, hace unos minutos, estoy plenamente de acuerdo. Un centro educativo debe tener todos los servicios básicos para atender al alumno, atender a los profesores e incluso a los padres de familia. Es la forma. Yo diría que más bien, en lugar de que la gente se desplace a la atención, los que hacen la atención deben desplazarse al centro educativo, porque hay que ponerse a pensar. Por ejemplo, yo he visitado una obra en Abancay que se están trabajando redes de agua y letrinas para 23 localidades, que son 2.200 familias que se van a beneficiar. Entonces, evidentemente lo que te comenté de este centro educativo de que el 70% tiene anemia es porque no hay agua potable, es porque no hay letrinas. Entonces, por lo tanto, es la curación de esos niños y la alimentación que se debe dar debe ser en el centro educativo. Yo te quiero comentar otra cosa, Gregorio. En el año 2012 visitamos varios países nosotros, un grupo de profesionales, Finlandia, Suecia, España. Y en Suecia visitamos unos comedores. Inicialmente los peruanos compatriotas nos llevaron ahí y veíamos a gente con su mandil blanco, con su gorro, con sus zapatos protegidos. ¿Y qué era? Era el comedor para preparar la alimentación para llevar a todos los niños en ciertas zonas en Suecia. Entonces, evidentemente uno se da cuenta cómo es el tema de la atención a la niñez, a la juventud en lo que es educación. No por eso podemos, digamos, señalar que si tú analizas el Foro Económico Mundial en su último reporte 2015-2016, el PIB per cápita del Perú está en el orden de $6.700 anuales. Y si tú te pones a revisar la estadística de este informe, en Noruega el PIB per cápita es de $99.000, el de Suecia es del orden de $70.000, el de Suiza es del orden de igual $72.000 anuales. Entonces eso nos está demostrando claramente la diferencia entre lo que es calidad de vida. Entonces, por lo tanto, el Estado peruano tiene que entrar fuertemente a la construcción de futuro en educación, salud y estos servicios básicos para la población. Ingeniero, nosotros hemos declarado, CONAPAFAS ha declarado en emergencia nacional tanto el sector educación como el sector salud. Son los dos peores sectores que han tenido los dos peores ministros
Y además, si comentamos lo de e-salud, donde a los pacientes ancianos, sobre todo, les dan una cita para un mes, para 2 meses, para 3 meses, para medio año, ya cuando se mueren, ¿no? Sin embargo, la presidenta, muy oronda en todos los medios de comunicación, pues dice que estamos bien en e-salud y todos los contribuyentes están totalmente en desacuerdo. Hay muchos pacientes que dicen que no le tienen miedo a las medicinas, sino le tienen ya pavor a los médicos, a la pésima atención, a la indolencia de médicos, de enfermeras y obstetrices. Amén, que salud tiene pues grandes dineros en la bolsa de valores, tiene construcciones, lejos que retire todo el dinero a la bolsa de valores y que venda todo lo que he construido, que no se utilice en hospitales, y con eso que no falte nada de medicina. En todos los hospitales faltan medicinas, faltan vacunas, faltan reactivos, faltan de todo. Entonces no podemos aceptar tanta indolencia, tanto en salud como en educación. Y una tercera y última pregunta con respecto a las preguntas de CONAPAFAS, porque después tenemos otros temas muy importantes, muy técnicos, de acuerdo a su competencia, usted como ingeniero, conocedor de ingeniería, y vamos a preguntarle cuántas ingenierías hay, cuántas profesiones hay, cómo funciona el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos. El último tema que le quiero preguntar es con respecto al Estadio Nacional. Nosotros teníamos información que el presupuesto para remodelar el Estadio Nacional era de 200 millones, sin embargo, se llegó al final a malgastar, unos dicen invertir, 1.200 millones. O sea, el presupuesto es 200 millones y han utilizado 1.200 millones. ¿Qué es esto? ¿Es un asalto a mano armada? ¿Qué dice la Contraloría? ¿Ha hecho algo contra, no sé, el jefe del IPD? El ministro de Educación también tiene que ver con el Estadio Nacional, pero nadie dice esta boca es mía, y menos los medios de comunicación y los señores periodistas que saben bastante, pero no son acuciosos, no saben preguntar. Bien, yo honestamente no tenía una idea de la diferencia del presupuesto, pero te comento, Gregorio, de que en obras públicas la situación es gravísima. Yo diría, así como tú has señalado de que educación y salud debe declararse en emergencia, yo diría que en general las obras públicas en el Perú deben declararse en emergencia, porque hay muchísimos casos de obras públicas que no cumplen ni plazos, no cumplen costos, se resuelven contratos, con lo cual la oportunidad y la calidad de vida que la población espera no se da. Eso es gravísimo. Hay demasiados ejemplos en el país en los cuales, digamos, no se cumplen plazos ni costos, pero las preguntas que tenemos que hacernos: ¿por qué es esto? ¿Cuáles son las razones? Las razones están en que nuestro sistema de contratación del Estado en general considero personalmente que requiere un cambio radical. Felizmente que hay una ley, que es la ley 28716, que es la ley del sistema de control interno de las entidades del Estado, que establece en el inciso B del artículo 3 la aplicación de la gestión de riesgos. Y para difundir esto, digamos, a la sociedad en general, al ciudadano de a pie, Gregorio, quiero informarte un tema ahí muy importante. Colombia es un país en que en la universidad están ya enseñando gestión de riesgos desde el año 1999. Entonces, ¿eso qué cosa significa? 16 más 1, 17 años atrás. Sin embargo, en las universidades nacionales y públicas y privadas en nuestro país, ese tema de gestión de riesgos, yo diría, casi ni se toca. Yo soy profesor principal en la Universidad Nacional de Ingeniería y debo reconocer que eso no se da. Esto es una situación, entonces, de raíz. ¿Causa raíz? ¿Cuál es la causa raíz de los problemas de las obras públicas? La formación profesional en las carreras de ingeniería, arquitectura y afines. Ingeniero, al propósito de usted, profesor principal en la UNI, mi pregunta es: en las universidades, en las 150 universidades, ¿se cumple las normas? Es decir, hay que ser 10 años profesor catedrático principal para aspirar a un decanato. Hay que ser 10 años decano para ser rector. ¿En el Perú se cumple? Bueno, no, ahí no te podría dar una respuesta explícita, pero digamos, evidentemente ahora que está SUNEDU, está verificando que se cumpla la nueva ley. Entonces, lo que sí digamos es que para rector tiene que ser doctor y así. Entonces, ese es un tema fundamental. Pero yo en general quisiera señalarte lo siguiente: la formación de las ingenierías, que es fundamental para lo que es el desarrollo nacional, ya lo dije, hay un déficit de infraestructura de 160.000 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, eso significa que el país va a necesitar profesionales de ingeniería y arquitectura en enorme cantidad, pero no solamente en números, sino en competencias necesarias en gestión de proyectos y otras tecnologías avanzadas, como lo que es el BIM. ¿Qué son las siglas del BIM? ¿Qué significa? El Building Information Model.
Esa es una tecnología nueva que se está aplicando en proyectos de alta complejidad, como es el caso de plantas industriales, hospitales. ¿Y qué es el BIM? Es la construcción 2 veces. Primer lugar, estimados televidentes, se construye en 3D, en la computadora. Y una vez que hemos dado solución a todos los problemas que se dan en el proyecto en la computadora, y viendo los problemas de compatibilización, interferencias, entonces bajo esa modalidad de esa primera construcción en 3D, recién emitimos los planos con los cuales se construye físicamente. Y Gregorio, lamentablemente en nuestro país, las normas técnicas en las cuales se construyen, por ejemplo, hospitales, no consideran esta tecnología nueva necesaria para bajar los plazos y los costos de los proyectos, especialmente en hospitales. Quiero agregar con respecto al primer vicepresidente Vizcarra, para que sea más coherente él, le puedo asesorar desde aquí, desde este espacio democrático. Si él fue un ejemplo como el mejor presidente regional de Moquegua, ahora gobernador regional, si él demostró que manejó bien la educación, señor Vizcarra, ¿usted por qué no asume el Ministerio de Educación? ¿Por qué prefiere pedir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Probablemente por otros motivos. Yo le sugiero, como presidente de CONAPAFA responsable, si usted brilló en Moquegua en el sector de educación, brilla ahora como ministro de Educación. He querido resaltar esto porque me estaba olvidando. Ingeniero, con respecto al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos, ¿hay relación? Usted me manifestó fuera de cámara de que en otros países hay coordinación entre el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Civiles. Y a propósito, como en el Perú falta orientación vocacional integral, tampoco queremos saber hoy cuántas facultades de ingeniería hay, es decir, cuántos tipos de ingenierías hay en el Perú. ¿Cómo no? Fíjate, yo te quiero resaltar claramente lo siguiente. Yo, he viajado, he tenido la oportunidad de viajar bastante, y uno de los viajes, varios viajes he hecho a Costa Rica. Costa Rica es un país muy pequeño, tiene 4,5 millones de habitantes, pero tiene un nivel educativo muy alto. Y ellos tienen allá lo que se llama el CFIA. ¿Qué significa esto? Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Es decir, la ingeniería y la arquitectura se han dado la mano y mantienen un colegio, pero de un alto nivel de gestión, porque el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene acceso directo al Congreso allá en Costa Rica, presenta proyectos de leyes, actúa digamos, por iniciativa propia, hace auditorías a las obras, o sea, quiere decir que tiene una gestión avanzada. Y Costa Rica, además, quiero comentarte, Gregorio, maneja un tema muy importante en el Colegio Federado de Arquitectos de hace varios años atrás. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, lo que son las licencias. Todo el trámite de licencias de construcción en Costa Rica se hacen de manera digital. Es decir, no interviene la gente ya en llevar planos, todo se maneja de manera digital. Es decir, por ejemplo, allá le llama, en lugar de municipios se llama cantones. En un cantón hay una gente que quiere hacer su construcción, va al cantón, entrega sus proyectos, eso de manera electrónica, va haciendo su recorrido, llega al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, lo revisan electrónicamente y se le responde electrónicamente. Eso, ¿por qué se hace así? Porque eso baja los tiempos y evita posibles problemas denominados de corrupción. Entonces, ese es un asunto que lo maneja Costa Rica muy bien. Entonces, ese tipo de tecnologías y esos sistemas de gestión son los que nos hace falta aquí en nuestro país. Aquí en el Perú hay tramitología, hay burocracia y coimisión. Por eso no podemos desarrollar como los otros países del mundo. Con respecto, aquí hay una pregunta muy importante sobre el desarrollo de proyectos y si en el Perú hay gerencia de proyectos, ingeniero. ¿Cómo no? Ese es un tema que, digamos, sumamente importante, fíjate. Yo diría acá, a través de esta frecuencia, consultarle y dejar a que el ciudadano de a pie piense un aspecto fundamental para nuestro país. Si hablamos de los ingenieros y de los arquitectos, la pregunta que nos debíamos hacer es, ¿cuál es la misión de un ingeniero o cuál es la misión de un arquitecto? Entonces uno podía pensar de que, es así, eso es correcto, ¿no? De que el ingeniero y el arquitecto está para solucionar los problemas de la sociedad. Evidentemente, ¿a qué se refiere? Si tenemos un déficit de habitaciones, viviendas, de más de 1 millón de viviendas en Lima y Callao, evidentemente el ingeniero y el arquitecto están para solucionar esto. Pero la pregunta es ¿cómo? Entonces acá viene un análisis muy importante, que es un ingeniero o un arquitecto lo primero que tiene que hacer es, ante la necesidad,
desarrollar el proyecto, hacer los cálculos, hacer los planos, las especificaciones técnicas, los metrados y los presupuestos. Eso es el proyecto. Y la segunda parte es de que teniendo ese proyecto, así como te comentaba en el ejemplo de Costa Rica, con la licencia aprobada, lo que tiene que hacer el ingeniero arquitecto es gerenciar ese proyecto para obtener y dar a la sociedad el producto físico, que es una vivienda, una planta industrial, un hospital. Y con eso cerrar el círculo virtuoso, es decir, teniendo la necesidad, desarrollamos el proyecto, lo gerenciamos y entregamos ese proyecto a la sociedad, y la sociedad va a tener plena confianza en lo que hacen los profesionales. Pero acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo es la formación de las ingenierías y arquitectura en nuestro país? Se trabaja casi siempre solamente en la primera competencia. ¿Cuál es? La de desarrollar proyectos. ¿Y qué pasa con la competencia B, que es la de gerenciar proyectos? Te comento el caso, Gregorio. Yo soy profesor, te he dicho, principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y el único curso que yo enseño es gestión de proyectos, es decir, la competencia B. Pero ese usted curso, es un trome, ingeniero. Algo. Mi saludo, mi respeto Gracias. a usted y a la universidad, a la UNI, una Gracias. universidad seria, una de las Correcto. pocas serias de la Así Universidad es. de Perú. Pero te digo, ¿qué pasa con ese curso de gestión de proyectos? En mi facultad es curso electivo. Entonces la pregunta es, ¿qué mensaje le estamos dando a los nuevos ingenieros? Que el curso de gestión de proyectos es algo optativo, es algo electivo, y eso no es así. El mensaje que debemos dar más bien es que la formación debe ser integral y completa. Es decir, que el ingeniero debe saber desarrollar un proyecto y gerenciarlo, necesariamente, Gregorio. ¿Cuántas facultades concretamente en la UNI hay de ingeniería y qué cantidad de postulantes aproximadamente a la UNI cada año? Para darte una idea, por ejemplo, por supuesto, yo soy una persona que ingresé hace muchísimos años a la Universidad de Ingeniería, pero lo voy a decir, yo ingresé el año 69 y la proporción de postulante a ingresante era de 5-1. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 5 postulantes recién ingresaba 1. Ahora creo que esa relación ha aumentado fuertemente y algunas especialidades llega a una relación de 15-18-1. Quiere decir de que 18 postulantes solamente va a ingresar 1. Entonces eso te está dando cuenta de que la exigencia que se tiene en la Universidad de Ingeniería es alta. Pero yo como profesor debo señalar, y ante más o menos que se tienen el orden de 55 especialidades en las ingenierías en el país, evidentemente ese es otro problema. ¿Por qué? Porque en el Colegio de Ingenieros, de acuerdo al estatuto que se tiene, se van creando capítulos y va creciendo. Y lo que más bien el mundo ahora anda, al mundo globalizado, lo que ahora debe hacerse es más bien fortalecer la ingeniería. Es decir, no es necesario, por ejemplo, que en el Colegio de Ingenieros, en el Consejo Departamental de Lima, se tengan 17 capítulos. Ahí están agrupados diversas ingenierías. Entonces yo creo que más bien hay que fortalecer los capítulos, integrándolos y más bien entrando a lo que yo te comentaba, a la formación de los dos tipos, el desarrollo de proyectos y la gerencia, y dentro de eso la gestión de riesgos. Ese es un tema realmente que en nuestro país no se da. Y cuando hablo de riesgos, Gregorio, no me refiero a la vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Que a lo mejor se está construyendo un colegio en el cauce de un río. Eso se llama vulnerabilidad, existe un riesgo. Eso no estoy hablando, lo que yo hablo es los riesgos basados en la incertidumbre, que es un tema bastante crítico. Bien, ingeniero, vamos a una pausa para regresar con un segundo bloque con el distinguido ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, catedrático en la UNI. Este es CONAPAFAS Educa Perú, un espacio democrático, educativo, cultural, que realmente educa a su pueblo. Como dice la Constitución, el artículo 14, los medios de comunicación y los señores periodistas tienen que educar a su nación. Vamos a una pausa y regresamos. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor.
Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. porque somos jóvenes y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayanyan. Dale un giro a la política. Nos dirigimos al presidente Pedro Pablo Kuczynski y al futuro gobierno que está por ingresar el 28 de julio. Señor PPK, escuche estas sugerencias, estas propuestas del programa Conapafas Educa Perú y hoy día en particular del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, actual catedrático en la UNI, que queremos que nos hable sobre la construcción del futuro. ¿Cómo no, Gregorio? El tema de construcción de futuro se dan ejemplos en el mundo. Uno de los mejores países que tenemos en el mundo en educación, y es el número 1, es Finlandia. Pero la pregunta, ¿cómo ha logrado Finlandia este éxito rotundo en lo que es la educación? A través de la prospectiva. Es decir, ¿qué cosa es la prospectiva? Es la construcción de futuro ahora. Es decir, toda decisión que tomemos hoy día debe influir en el efecto beneficioso en la construcción del futuro de nuestro país. Entonces, la propuesta, que me sumo a la propuesta que tú dices al señor Pedro Pablo Kuczynski, es que el gobierno en general, nacional y peruano, entre a trabajar bajo escenarios de futuro, prospectiva. Voy a dar varios ejemplos. Si nosotros decimos, por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski ha señalado que va a dar agua en todo el país. La pregunta es, eso es bueno y es necesario, evidentemente, ya lo dije, en Abancay se está haciendo una obra de 23 localidades, 2.200 familias que van a tener agua, van a tener letrinas. Pero la pregunta es, ¿y esa inversión que se va a hacer en el país en general, en agua? La pregunta, ¿qué efecto beneficioso va a tener en el país, en el futuro? En el futuro lo que va a tener es que va a mejorar la calidad de vida. Pero ¿cómo mejoramos esto? Igualmente, entrando en educación, invirtiendo en educación, pero de manera clara y sistémica. El ejemplo fundamental está que si nosotros, según la ley, la educación de 3 a 5 años es obligatoria, pero la pregunta es, ¿por qué no la de 0 a 3 años? Si justamente la formación del cerebro, la coordinación de ambos lóbulos, izquierdo y derecho, se da en los 0 a 3 años, que es la parte básica del futuro de un ser ciudadano peruano, entonces debemos entrar en invertir en educación de 0 a 3 años. Eso, si se da un dispositivo ahora, 2016, va a tener efectos inmediatos a lo largo de los futuros 5, 10, 15, 20 años. Pero si postergamos esa decisión, evidentemente el país va a seguir con problemas. Porque, por ejemplo, hoy día yo asistí a una conferencia en la Universidad USIL, la ha dado un funcionario de Colombia, de la Universidad EAFIT. EAFIT es una universidad empresarial. Entonces, ¿cómo salió EAFIT en este tema en Medellín, estimado Gregorio? Te comento. EAFIT es una universidad empresarial,
Y acá en el Perú también ya existen varios casos. Hay varias empresas importantes que han decidido formar su universidad empresarial. La pregunta es ¿por qué? Porque lo que ocurre es que las universidades estándar, públicas y privadas, no le dan el recurso humano que la empresa necesita. Entonces, evidentemente nos hace falta tomar decisiones muy claras en educación. Toda inversión en educación nos va a dar efecto positivo o negativo. Por ejemplo, yo escuchaba hoy día en Radio Exitosa una entrevista que le hacían a una ex ministra de Educación. Entonces, ¿qué cosa es lo que dijo ella? Que hay muchas cosas que dan marcha y contramarcha. Ese es lo peor que puede pasar en nuestro país. Es decir, ¿qué significa una marcha y una contramarcha? Entra un funcionario público nuevo, ejemplo, un ministro, y el ministro dice que lo que se hizo en el régimen anterior no sirve, por lo tanto él lo va a cambiar, el complejo de Adán. Si nosotros en cada gobierno vamos a estar en esa posición de avanzar, retroceder, y entonces la pregunta es, finalmente, si tú avanzas 3 pasos y retrocedes 2, ¿cuánto avanzaste realmente? 1 paso. Y si en cada gobierno hacemos esto, ¿cuánto va a ser el avance? Se ven, digamos, se va a generar problemas en el desarrollo, Gregorio. Claro, usted tocó el tema de inicial. El nivel inicial está olvidado por todos los peruanos porque en nuestro querido Perú se ponen parches nuevos sobre telas viejas, ¿no? Y todo es teórico, todo es retórico, todo es lírico. El 99% de autoridades no quieren educar a nuestra nación. Yo me río cuando el gobierno central hace convenio con el gobierno regional con el gobierno local para educar. No es necesario ningún convenio. Convenio se hace con empresas privadas. Entre los designados o nombrados o elegidos tienen que cogobernar el gobierno local, regional y nacional. Y el nivel inicial y las 500 escuelas especiales con niños discapacitados están totalmente olvidados. Y en el caso inicial es increíble lo que pasa. Por eso nosotros hemos propuesto que el nivel inicial de 0 a 5 años pase al MINFA, es decir, al Ministerio de la Mujer, que nosotros lo hemos puesto Ministerio de la Familia. Ministerio de Familia. ¿Por qué Ministerio de la Mujer? Porque habría que crear un Ministerio de Ancianos, un Ministerio de Niños, un Ministerio de Discapacitados. Que sea el Ministerio de la Familia, que se llame MINFA, y que el nivel inicial de 0 a 5 pase al MINFA, para que no haya duplicidad de gastos, duplicidad de burocracia, doble desayuno, por un lado vaso de leche, por otro lado jaliwalma. Presidente PPK, usted dice peruanos por el cambio, entonces tenemos que cambiar. Que no continúe Jaime Saavedra Chanduí, si no, no sería cambio, sería más de lo mismo. Entonces, ¿qué opinión con respecto a inicial, que ya usted mismo ha señalado, sí, ingeniero? Pero quiero resaltar algo que nadie toca. En inicial de 0 a 3 años hay unas profesoras que le dicen auxiliares, animadoras, promotoras, que solamente ganan 350 soles de sueldo y encima no se les paga puntualmente, se les paga después de 3 o 6 meses en todo el Perú. En Lima, en la sierra, en la selva, en todo el Perú, en los conos también. Es decir, a pesar de ese sueldo miserable, de esa remuneración miserable en el sueldo, de 350 mensuales se les paga después de 3 meses o medio año. Y encima hay una coordinadora o coordinador de inicial de cada 30 o 40 promotoras o auxiliares que cobra su comisión, le pide 100 soles a cada promotora y ese coordinador se lleva pues 30%, 3.000 soles. Eso no sabe el ministro, eso no sabe la ADREL, eso no sabe la UGEL, eso no saben las autoridades. Eso es lo que queremos destapar. Y con la venia de Jaime Saavedra, que ha avalado, si él no es corrupto, es cómplice de la corrupción. Por lo tanto, si tiene sangre en la cara, más bien ha debido renunciar. Pero no, él no tiene sangre en la cara, está atrás de PPK, atrás de Vizcarra, para que lo nombren ministro de Educación. Y nosotros, pasado mañana miércoles, en la Plaza San Martín, a partir de las 10 de la mañana, hacemos una movilización, no a Jaime Saavedra, ministro de Educación. No vamos a permitir, si PPK lo designa, seguiremos haciendo movilizaciones, será la primera movilización continua hasta que lo retiren del cargo a Jaime Saavedra. ¿Algún comentario? ¿Cómo no? Gregorio, yo te quiero señalar lo siguiente. Yo, además de enseñar en la Universidad de Ingeniería, dicto clases en maestría, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Callao. Recientemente he terminado de dictar el curso de talleres de proyectos nacionales. Y nosotros en ese curso, que es parte de una maestría de gerencia de proyectos de ingeniería, en este curso de talleres de proyectos nacionales le hemos dado énfasis a los temas de educación y salud. Entonces, de acuerdo a esos trabajos que se han hecho de investigación, te quiero comentar lo siguiente. En Finlandia, donde el sistema educativo es el número 1 en el mundo, ¿qué profesores ganan más? Los profesores que dictan clases de 0 a 5 años. ¿Y es por qué? Porque es ahí donde se elige a la mejor masa humana para ser
profesores en ese nivel. Y además la educación es totalmente no convencional, es una educación por el cambio, por la innovación. Yo no sé si tú sabes, estimado Gregorio, y acá ustedes televidentes, en el Foro Económico Mundial se emiten estos reportes del Índice Global de Competitividad. En una estadística de 140 países, el Perú está en la posición 116. ¿Eso qué significa? Que estamos no en la punto, no en el número 1, estamos casi en la cola. Pero la pregunta es, ¿por qué el Perú, siendo un país donde se dice que somos creativos, etcétera, porque estamos en la posición 116? ¿Saben, amigos, por qué es eso? Porque el sistema educativo en las edades básicas de 0 a 5 años es totalmente ineficiente. Es un sistema educativo castrante. ¿Qué cosa es lo que debe ocurrir? Ustedes deben saber que el lóbulo izquierdo, estimados televidentes, es el lóbulo racional y el lóbulo derecho es de la inteligencia emocional, de la creatividad, de la innovación. Entonces, el sistema educativo actual no está promoviendo el desarrollo del lóbulo derecho. Entonces, ahí viene el problema, que nos falta creatividad y innovación. Y es bueno también saber ¿qué comprende la innovación para tener un concepto cabal? La innovación tiene 3 partes, estimados televidentes. La primera es generar una idea, la segunda es que esa idea implementarla en una organización y la tercera es lograr beneficios económicos con esta innovación. Y yo les quiero comentar, hace poco salió publicado en internet un documento de la Comunidad Económica Europea. Es reciente ese documento y es una proyección de cómo las van a manejarse las políticas del conocimiento al 2050 en Europa. ¿Y saben qué pasa? Es fundamental esta reflexión. En el capítulo 1 empieza con una frase que es la siguiente. Se hace una pregunta y dice, ¿cómo convertir las ideas en dinero? ¿Cómo lograr que las ideas generen mejora de calidad de vida? La única manera es innovación. Por lo tanto, estimados televidentes, la conclusión es la siguiente. El Perú tiene que crear y declarar en emergencia toda la educación completa, pero más importante, 0 a 5 años, para lograr que las futuras generaciones cambiemos y seamos totalmente innovadores, porque esa es la corriente en el mundo. Pero la palabra innovación es muy amplia, pero aquí las autoridades, sobre todo del Minedu, el Jaime Savera nos hace creer que la innovación es la tecnología, la computación, la cibernética. ¿No? Tenemos que ser innovadores, emprendedores en todo, los innovadores en salud, tenemos que innovar a los profesores, innovar a las APAFAS, es decir, todo se tiene que innovar, pero nos hacen creer de que la innovación es la tecnología. Si bien es cierto que estamos en la computación, en la cibernética, en la tecnología, hemos llegado a la robótica, pero justamente eso es lo que nos falta, porque en nuestro querido Perú, pues somos analfabetos funcionales más del 50% de peruanos, incluyendo al 50% de profesores, sobre todo los niveles de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Y estamos en una tecnología de pobre nivel. Usted como ingeniero sí, nos podrá corregir. Sí, ¿no? Cómo no, Gregorio. Mira, yo te quiero comentar un asunto. Hay profesores que ni siquiera tienen un correo electrónico, más del 50% de profesores. Así es, mira. Amén de que muchos profesores no saben hacer un oficio, una solicitud, una carta. Claro. Yo te comento, ¿no? Yo soy cusqueño y estoy viajando con frecuencia al Cusco porque estoy asesorando al gobierno regional del Cusco, particularmente en un hospital, el proyecto de Hospital Antonio Lorena. Y este sábado visitamos un centro arqueológico muy importante en el Cusco, Tipón. Gregorio, no sé si tú conozcas Tipón, pero no Tipón es un centro arqueológico de reconocimiento mundial por la hidráulica reconocida a nivel mundial. Entonces yo acá te quiero comentar varios aspectos. En esta visita del sábado fuimos yo como ingeniero, una arquitecta, 2 ingenieros civiles y una abogada. Entonces, una de las personas que hizo su tesis sobre un canal de Tipón nos ha explicado en qué consiste Tipón. Y te quiero comentar varias cosas. Realmente nuestros antepasados en la época pre-Inca, Inca, nos han superado enormemente lo que somos ahora. Y te voy a decir 3 puntos básicamente. En Tipón y en general los andenes incaicos, según la información de este ingeniero civil Rubén Sierra, que ha hecho su tesis, repito, sobre uno de los canales en Tipón, señala que el sistema de regadío de los andenes maneja la capilaridad. O sea, ¿eso qué cosa es? Un ahorro del uso del agua estrictamente fundamental, capilaridad, a diferencia de que cuando tú abres un canal y el agua va a mojar la tierra, no, lo que hace en los andenes es capilaridad. Ese es un punto. Segundo, para construir Tipón, claramente nos ha indicado, yo además he trabajado en Piura, conozco, existe, digamos, plantas en Piura, oriundas de la zona norte, clima caluroso, que nuestros antepasados los han adaptado al Cusco. Y la pregunta es ¿por qué?
porque con esas plantas pueden tener un fuego permanente y pueden lograr a través del fuego temperaturas altas para lograr la cal hidratada. ¿Y la cal hidratada para qué lo han utilizado? Por debajo de los canales para impermeabilizar. Es decir, nuestros antepasados han hecho un uso máximo del recurso y se han adaptado al medio y no al revés. ¿A qué me refiero, estimado televidente? Nosotros ahora no nos estamos adaptando al medio, estamos cambiando el medio, estamos impactando a nuestro digamos, entorno, y eso es lo que nos está generando, digamos, nos está pasando la factura con el cambio del clima, con una serie de temas. Entonces, otra vez regresamos, estimados televidentes, Gregorio, ¿a qué regresamos? A la educación. Es fundamental educar no solamente, digamos, en aulas, sino de manera vivencial. ¿Qué significa esto? Ir a un terreno, ir a la parte de la vegetación, ir viendo el crecimiento de todo, darle a los pequeños plantas de las cuales ellos se hagan responsables de su crecimiento y su generación de frutos. Ese es un punto importante que valdría la pena que lo comentes, estimado Gregorio. Bien, ingeniero. Con APAFA se exige al gobierno nuevo una educación integral. Es decir, educación vial, educación cívica, educación familiar, educación sexual, educación deportiva y sobre todo educación e información en valores y principios. Y aquí habría que agregar el turismo. El Perú es rico en turismo, pero no explota. Chile, México tienen menos cosas que mostrar, sin embargo tienen ingresan divisas el triple o 5 veces más que el Perú. El Perú no solamente es Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pisac y otras ruinas. Usted es cusqueño y saludo, mi padre también es cusqueño, Luis Durán Rodríguez, director del conjunto Sol del Perú del Cusco. Él ha recorrido durante 50 años todos los países del mundo difundiendo el folclore cusqueño, el folclore peruano. Entonces, del turismo también es parte de la educación integral. Tenemos mucho que mostrar, hay que incentivar más al turismo, y debería haber una escuela de turismo en cada región, por ejemplo. Así como pedimos un CENATI en cada región, igual debe haber una escuela de turismo para que sean bien atendidos todos los turistas peruanos y sobre todo los extranjeros, y no empecemos asaltándonos aquí en el aeropuerto Jorge Chávez los propios taxistas peruanos. Hablemos un poco de turismo. Y me alegra, ingeniero, que usted está abarcando toda la educación. Y cuando hablamos de educación inicial, primaria, secundaria, institutos superiores, técnicos, tecnológicos, pedagógicos y también academias, que es una isla en el Perú y nadie la supervisa, y también las universidades públicas y privadas. ¿Cómo no, Gregorio? Tú has tocado un tema que ha sido motivo de escribir varios artículos por mi parte. Has dicho academia. Yo personalmente te comento un poco mi experiencia para partir de ahí mi comentario. Y yo terminé la secundaria el año 68 e ingresé el año 69 a la UNI directamente. Y claro, ¿por qué ingresé? Porque en el mismo año que yo estaba en quinto año de secundaria me matriculé en una academia de preparación. Se llamó en ese momento Ateneo Matemático, que ahora ya me imagino ya ni existe. Yo estudié en la CUNY. Ah, perfecto. Ah, correcto, sí la conozco. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay un tema que en el Perú nosotros no estamos mirando correctamente. ¿Qué cosa es? Las academias de preparación, ¿por qué nacen? Porque existe una brecha entre la educación secundaria y la universidad. Es decir, la ineficiencia de nuestro sistema educativo es materia de negocio. Yo no sé, Gregorio, ¿qué tú opinas de esto? Pero yo personalmente considero que ese es un gravísimo problema que tenemos a nivel nacional. ¿Cómo es posible que las deficiencias del sistema educativo generen otro negocio? Y quiero señalar en este asunto lo siguiente. Nosotros, ¿cuántos años pasamos por el sistema educativo en el Perú? Si nosotros tomamos en cuenta de 3 hasta 21 años, más o menos, quiere decir que nosotros pasamos por el sistema educativo de diversos tipos y modelos del orden de 20 a 25 años para ser un ciudadano autónomo económicamente. Entonces, si hacemos esa reflexión, si yo voy a pasar 20 a 25 años de mi vida por un sistema educativo y al término de ese sistema educativo no soy innovador, no tengo desarrollo humano completo, tengo una autoestima baja, tengo problemas de liderazgo, la pregunta es, ¿cómo está aportando el país a nosotros? Y al revés. Y si este sistema educativo nacional no se mejora en el tiempo, la pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de futuro de los ciudadanos peruanos? Evidentemente, la falta de seguridad ciudadana, los robos, los hurtos, el alcoholismo, el uso de las drogas, ¿no serán efectos de este problema del sistema educativo nacional? Gregorio, ¿qué opinas? Mire, ahorita déjeme opinar este tema muy central que no se escucha en ningún medio de comunicación. En la mayoría de colegios públicos de los conos y hay proxenetismo, contratan a los varones como promotores de venta para que lleven o jalen a las estudiantes adolescentes de secundaria a esos prostíbulos, prostibares, etcétera, y les pagan comisiones a los varones.
y a esas instituciones se ingresan, los hombres pagan un sol y las chicas gratis. Pero yo me pregunto si esos estudiantes, adolescentes de secundaria de nuestros colegios públicos están 4, 6, 8 horas en esos centros de perversión, ¿cómo ingieren bebidas, cerveza y otros licores, cigarros y otras drogas? ¿Con qué dinero? Esos mismos adolescentes son los que asaltan, esos mismos escolares de secundaria son los que roban los relojes, los celulares, las carteras, son los adolescentes. Eso es lo que se está incentivando y eso no se da cuenta la gente. Antes de ayer hemos entrevistado al fiscal provincial en actividad y él ha corroborado nuestra denuncia formal, que no se ve en ningún medio de comunicación importante, entre comillas. Mira, Gregorio, yo te quiero comentar otro tema sumamente crítico, porque realmente yo como ingeniero que soy, no solamente me dedico a la ingeniería, sino yo investigo bastante. Te voy a tocar un tema sumamente importante y un ejemplo en primer lugar. Como parte de la maestría que dicto en la Universidad Nacional del Callao, convencí a los alumnos de la maestría a hacer un viaje de estudios y nos fuimos a Medellín y a Bogotá. Entonces, ¿qué hemos visto en Medellín y Bogotá? Y ante todo quiero mencionar el caso de Medellín. Estimados televidentes, Medellín es un lugar donde nació Pablo Escobar y Pablo Escobar destrozó Medellín durante más o menos toda una época por la droga, la corrupción, todo el sistema lo destrozó, pero sin embargo Medellín, después de 25 años, ha sido declarada la ciudad innovadora del mundo en el año 2014. Entonces, ahí hay que analizar varios aspectos. Un aspecto fundamental es el uso del tiempo libre. Escuche bien, señor televidente, uso del tiempo libre. Voy a dar un ejemplo concreto. La pregunta es lo que tú dijiste, Gregorio. La juventud, entre 6 a 10 años, ¿qué porcentaje de tiempo libre tiene? Yo pienso que es por lo menos, estamos hablando de un 20% de una jornada, quiere decir que por lo menos debe tener tiempo libre entre 4 a 6 horas por día. Y si le multiplicamos por 5, son 7, 28 más 12, y 12 son más o menos 40 horas de tiempo libre en la semana. Y la pregunta es, ¿la ciudad qué le ofrece para utilizar ese tiempo libre? ¿Qué le ofrece la ciudad? Y ahí voy a pasarme un ratito a Medellín. Nosotros cuando viajamos con varias personas a Medellín, fuimos un sábado. ¿Qué nos ofrecieron? En primer lugar, fuimos al teatro. Entrada gratuita. Y funciones con la orquesta allá en Medellín, la oficial, con explicación durante el concierto. Es decir, el instrumento se toca así, el instrumento funciona así. Pasamos ese tiempo gratis. Segundo, salimos, ¿a dónde fuimos? Al tango, también gratuito. Y te enseñan gratuitamente a bailar tango. Tercero, vamos al jardín botánico y están ahí haciendo diversas actividades. Vamos al otro día, paseos. Entonces la ciudad tiene que generar un escenario adecuado para lograr que la población entre 6 a 10 años, y pensemos ahora por lo tanto de personas de 55 a 65 años, uso del tiempo libre. ¿Qué ofrece Lima? ¿Qué distrito le ofrece al ciudadano para ocupar su tiempo libre? ¿Y qué pasa si no le ofrece ese uso de tiempo libre? ¿Qué hace la persona, como tú bien lo has dicho? Se van a ir a robo, se van a ir a consumir licor y drogas. Entonces la pregunta es, ¿dónde nace la falta de seguridad ciudadana? No es solución este tema, el problema de la seguridad ciudadana, incrementar sueldos a los policías. No, es un problema totalmente sistémico y holístico. Ahí me gustaría mucho, Gregorio, que tú opines sobre este tema. Sí, adicionalmente también hemos observado que los gobernadores o subprefectos a nivel nacional tienen una misión muy importante y son los que recogen toda la problemática en cada zona, en cada distrito, en cada centro poblado. Sin embargo, los gobiernos no atienden, necesitan apoyo logístico, no tienen ni oficinas, no les dan computadora, no les pagan agua, la luz, teléfono y es al honor. Entonces, eso tiene que ver de inmediato PPK para luchar pues contra la seguridad o la inseguridad ciudadana que se está incrementando gracias a la indisciplina de por lo menos en los colegios públicos, y esto que es clamoroso de tantos problemas, amén de la trata de personas, amén de los embarazos precoces, de la clave, la piscina, el semáforo. Doctor, ingeniero, usted me hace hablar así porque, bueno, pensé hablar de alta ingeniería, del colegio de ingenieros, de temas muy importantes, que será para una próxima oportunidad cuando usted tenga su agenda, una hora disponible, mi querido ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto del Cusco y catedrático actual de la UNI. Pero quiero hacer otra pregunta antes que se me vaya, es con respecto a las funciones de Indecopi, por un lado, y del SUNEDU. ¿Están cumpliendo bien sus funciones? ¿Qué
¿qué nos puede decir con respecto a Indecopi, que es diferente, por supuesto, a SUNEDU, que es la supervisora de las 150 universidades? ¿Cómo no? Indecopi tampoco cumple su función, no supervisa a las entidades particulares, colegios inicial, primaria, secundaria, institutos, academias, universidades, a las que debe caerles fuertes multas por una serie de desaciertos, ¿no? Y de irregularidades. ¿Cómo no? En el caso de SUNEDU, es una organización que ha sido creada recientemente, entonces evidentemente el SUNEDU está trabajando. Hay un aspecto que las universidades en el país en este momento están trabajando que se llama el licenciamiento. ¿Qué es el licenciamiento? Ya lo dije hace un rato que para construir un departamento de una empresa se tiene que tomar una licencia, y en Costa Rica lo hacen todo de manera digital, donde no interviene la mano del hombre, por lo tanto casi no hay ni corrupción. El licenciamiento significa que toda universidad en nuestro país tiene que tener la licencia, y para tener la licencia tiene que tener las instalaciones adecuadas, el equipamiento adecuado y todas esas condiciones previas para que tenga el licenciamiento previo a la acreditación. Entonces, evidentemente que hay un asunto que ahí se está mejorando. Es un esfuerzo que se tiene que hacer en todas las universidades públicas y privadas. Acá quiero resaltar lo siguiente: fue de conocimiento público que en Ecuador se había dado un plazo de acreditación a las universidades, y después salió la comunicación a nivel nacional, internacional quiero decir, de que se habían cerrado 14 universidades que no cumplieron con esos plazos. Lo que se tiene que hacer en nuestro país es eso, ¿no? Que el proceso de licenciamiento y el proceso de acreditación camine de manera firme, cumpliendo plazos. Y si hay universidades que no cumplen, se deben cerrar, porque yo quiero comentarte, Gregorio, asistí a un CADE de la educación, y ahí yo me quedé estupefacto con la intervención de los expositores conferencistas. Fue la siguiente: de antemano, una de las personas que representaba al gobierno regional La Libertad mencionó un asunto que a mí se me puso los nervios de punta. Dijo: en Trujillo se está estafando a la juventud, y lo explicó. ¿Cómo es eso de la estafa? Dijo: se están dando, ahí existe una universidad única pública y como 7 privadas. La juventud estudia una carrera, termina esa carrera y trabaja en cualquier otra cosa menos en la carrera que estudió. O de taxista. Exacto. Entonces la pregunta: ¿cómo se llama eso? Estafa. ¿Cómo se manejó? Nosotros hemos visitado, como lo dije hace unos minutos, Finlandia. ¿Qué hace Finlandia? Aplica la prospectiva. ¿En qué manera? Por ejemplo, nos explicaron claramente en el Ministerio de Educación de Finlandia. Hicieron un estudio de las necesidades, un estudio prospectivo de las necesidades de las diversas carreras para los próximos 15 a 20 años. Entonces, de ese estudio que hicieron ellos, determinaron que lo más importante y necesario para Finlandia eran, primero, los ingenieros, segundo, los médicos, y tercero, los abogados. Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué hace en prospectiva en Finlandia? Invierten en eso, pero acá eso no se hace. Acá las universidades ponen las carreras que piensan, que creen, la juventud encuentra una oferta y hace estudios que pasados 5 años no le sirven para nada. Entonces, evidentemente, ¿qué está pasando en nuestro país? Repito, la educación es apuesta al futuro, pero con decisiones que se tomen ahora. Por esa razón, tengo esperanzas en que el señor Pedro Pablo Kuczynski pues realmente aplique, se inicie un proceso de construcción de futuro de nuestro país, porque caso contrario vamos a estar cada 5 años con los mismos problemas, y eso se llaman los problemas públicos. En el Perú, la industria sin chimenea más importante es la educación, y en particular las universidades. De las 150 universidades, la mitad, 75, no cumplen con tener patios, con tener baños, con tener bibliotecas, con tener laboratorios, con tener implementos deportivos. Es decir, no cumplen. Pero como en el Congreso hay más de 20 o 30 dueños, promotores o socios de las universidades, defienden a las universidades particulares, que son grandes negocios, ¿no? Porque van a todos los colegios y en cada colegio todos los estudiantes de secundaria tienen 5 vacantes libres ya. De hecho, es cuestión de pagos, nada más de cobros, ¿no? Es que en nuestro Perú, pues, la mayoría que termina el quinto de secundaria en un colegio público es un analfabeto funcional, es decir, hay muchos analfabetos funcionales, y por ello hemos propuesto que en todas las universidades del Perú, pues del país, haya estudios generales el primer año, porque es un problema. Como no hay una orientación vocacional integral, el estudiante, el adolescente, dice, se matricula en una facultad y al tercer siglo o al segundo año de facultad se cambia de facultad porque no le gusta o no es de su vocación. Entonces, desde antemano tiene que haber una orientación vocacional integral. Ingeniero, ha quedado corto la hora y lo vamos a invitar para otra próxima oportunidad para hablar de los temas de alta ingeniería, de construcción a nivel nacional.
Ha sido la participación y agradecemos, hemos tenido el lujo de tenerlo presente usted, ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, actual catedrático de la UNI, una de las mejores universidades del Perú. Palabras, alguna reflexión, palabra de despedida o algún tema que hayamos olvidado por el momento. Cómo no, Gregorio, permíteme por estos breves minutos señalar lo siguiente. Estimados televidentes en general, somos 30 millones de peruanos y requerimos que las profesiones en general aporten al desarrollo del país. Pero la única manera de lograr este aporte al desarrollo del país es bajo un liderazgo pleno, y ese liderazgo pleno se debe lograr a partir de la construcción de futuro. No podemos dejar decisiones para más adelante sabiendo que esas decisiones no tomadas en su oportunidad generan incertidumbre en el desarrollo del país. La apuesta por la educación debe ser integral en esos 20 a 25 años para tener ciudadanos que realmente sean aportantes al país, aplicando innovación, creatividad y empoderamiento. Muchísimas gracias, Gregorio, por esta posibilidad que me das en dirigirte. A usted, distinguido ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, catedrático de la UNI, le agradecemos su presencia, su participación y lo invitaremos próximamente. Este es el espacio CONAPAFAS Educa Perú, que sí habla de una educación integral. Amables televidentes, pueden volverlo a ver en YouTube, en www.Casa de la Constitución o también en www.CONAPAFAS Educa Perú TV. Será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.